Estamos con nuestro amigo de la casa, Gonzalo Muñoz, sociólogo y magíster en Sociología de la Universidad Católica de Chile, investigador adjunto de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar con nosotros, Gonzalo, amigo de la casa, tanto tiempo que no te veíamos, en otra faceta aquí. Un gusto para mí estar aquí con ustedes. Digamos que viene a la experticia, a la especialidad de Gonzalo, que es la educación, y a partir de un debate que tuvimos muy tempranamente esta semana, a propósito de los resultados de la PAES y de los colegios emblemáticos y de cómo se ha analizado el resultado general, sin tener un dato que es clave, que es qué porcentaje de alumnos de la educación fiscal va a ingresar finalmente a las universidades. Claro. Pero vamos a verlo el lunes. Sí. El lunes vamos a ver. Pero Gonzalo, leímos tu columna y tú tienes una postura muy clara con respecto a lo que ha pasado este año y al análisis de las cifras que se han entregado a propósito de aquello, ¿no? Sí, mira, la verdad es que los resultados en general de estas pruebas, de las pruebas de acceso a la educación superior, que no tienen por objetivo mirar la calidad, esto es importante, porque eso se confunde un poco en el debate, no tienen por objetivo mirar qué tan bien o mal estamos como país, digamos, en materia de aprendizaje, sino más bien predecir de alguna manera a través de este instrumento el acceso a la educación superior y distribuir las oportunidades de acceso a las universidades y a los institutos profesionales y centros de formación técnica. Lo cierto es que yo creo que en general estos momentos son buenas oportunidades para tener debates bien de fondo sobre la situación en la que está la educación. El problema es que creo yo, y por eso que escribí esta columna la tercera el fin de semana, que le puse a propósito, hablemos en serio, precisamente porque me parece que en general lo que pasa con estos momentos es que se pierde un poquito la perspectiva, tenemos una tentación, una pulsión en Chile a tener una mirada súper negativa en general de la educación, y como siempre tratando de instalar como esta idea de que estamos en una crisis, y con la PAES pasa un poco lo mismo. Y se pierde la perspectiva, digo, cuando uno, está bien, pues, como uno en la vida cuando está en el colegio y se saca una nota al final del año, eso no representa necesariamente todo lo que pasa en materia educacional. Con la PAES pasa un poco lo mismo, que uno dice, analizamos la PAES y en general se pierde en perspectiva que están pasando otras cosas, que subimos hace poco resultados de otros estudios internacionales. Entonces yo creo que, digo esto porque lo que uno ve en la prensa en términos generales es una mirada como súper negativa, muy catastrófica del estado de la educación, y creo que la PAES no permite eso. Y lo que yo escribí al fin de semana era tratando de explicar un poco lo que yo al menos veo de estos resultados, es que la verdad es que no tenemos una novedad muy importante, más o menos se mantienen los resultados. Ustedes saben, venimos de la PSU, tuvimos una prueba de transición y luego una prueba nueva, digamos, que le hemos llamado así, como país, de admisión a la educación superior, la PAES, y que en realidad en términos de las grandes tendencias no cambia. Eso, por cierto, que es una noticia preocupante. A las brechas, por ejemplo, entre colegios públicos se mantienen. Es cierto que hay una noticia que discutir y que ojalá hablemos un poquito de eso respecto a los emblemáticos, pero lo que sabemos más o menos es que las brechas se mantienen. Esto es consistente con lo que sabemos también en Chile respecto de que en general la calidad de la educación tampoco ha ido mejorando ni acercándose mucho a las brechas entre los colegios más pobres, sobre todo, y los colegios más desaventajados, los colegios privados, los colegios públicos, etcétera. Pero en términos gruesos estamos en una situación de estancamiento, diría yo, sobre todo respecto de la capacidad que tenemos el país para cortar esas brechas. Pero también hay cosas positivas que están apareciendo y que se discute poco. Por ejemplo, a propósito de la PAES y también de la gratuidad y otras políticas, hoy día hay más jóvenes que van postulando, o sea, que dan la prueba, que están habilitados luego para postular y que luego acceden, que también es una noticia positiva. Entonces, yo creo que en general la PAES es un termómetro muy acotado, que hay que tener ojo. El foco se pone mucho en la cuestión más crítica, en las cosas negativas, y creo yo que eso a veces como que nubla un poquito la mirada, que creo yo que tiene que también reconocer algunas cosas buenas que están pasando, y sobre todo entender que respecto a la educación pública, termino esta intervención con eso, como respecto a la educación pública, que también muchos actores, a veces con un cierto interés de criticar las reformas recientes de la presidenta Bachelet II. Más político. Claro, más políticamente usan la PAES y dicen, mira, al final estamos en una crisis, nada de lo que hemos hecho ha funcionado, cuando tampoco es cierto. Porque como digo, esta situación más crítica o estancamiento viene hace bastante tiempo. Y nada, pues eso no le hace bien al debate. Yo creo que hay que mirarlo bien en perspectiva y en conjunto con otras cosas. Esa es como yo creo la invitación que uno debiera hacer. Y si uno mira en perspectiva gruesa, la verdad es que el desempeño de la educación pública, como educación pública en Chile, 35% de los niños y jóvenes estudian escuelas o liceos públicos, más o menos el desempeño es el mismo en la última década. Eso, insisto, obviamente no es una buena noticia, pero es para
para equilibrar un poco esta idea de que estamos solamente en una crisis y que la situación de la educación pública va empeorando, que si uno agarra todos los diarios en Chile de esta última semana se queda con esa impresión, pues, y ese es un problema también para la educación, porque la educación necesita motivación, necesita también ir reconociendo las cosas que va haciendo bien, porque la educación en Chile ha avanzado y tiene cosas muy importantes que reconocer también. Ahora, en tu columna, y también lo decías tú ahora al principio, se usa muchas veces la PAES como herramienta de evaluación, pero no de evaluación en términos de los conocimientos de los alumnos, las competencias de los alumnos a la hora de querer ingresar a la educación superior, sino que de cómo estamos, como si fuera, por ejemplo, no sé, el CIMSE. Son cosas distintas. Son cosas distintas, porque la prueba de admisión a la educación superior tiene ese objetivo, ordenar a los estudiantes para sus postulaciones a la educación superior. Evidentemente observa algunos de los aprendizajes que se logran en la trayectoria, en toda la trayectoria escolar de los jóvenes, pero claro, no está orientado a analizar los aprendizajes y en qué parte de los objetivos que nos proponemos como país, que es algo que se hace el CIMSE, por ejemplo, y que hacen las pruebas internacionales, que son mucho más válidas para hacer comparaciones de cómo estamos como país, si avanzamos o no. Y en esas otras evaluaciones sí sabemos, por ejemplo, que Chile, y eso es lo que como que a mí me descoloca un poco el análisis, sabemos que Chile también está estancado, eso es verdad, pero que está, por ejemplo, resistió súper bien los embates de la pandemia, ¿verdad? Y se dice poco eso, y Chile le fue bien en el concierto internacional comparativamente respecto de los resultados de lo que había sido la pandemia y sus efectos súper negativos en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, claro, la PAES tiene un objetivo mucho más parcial, y por eso que hay que tener cuidado, por eso que en general los rankings en realidad son un poquito injustos, porque comparan colegios como el Nacional, que tiene 500 estudiantes que dan la PSU, con colegios privados que lo dan 50, 60. De hecho, se dice poco, pero el 50% superior del Nacional, de los cabros del Nacional, de los estudiantes del Nacional, le va casi igual, o sea, prácticamente igual que el promedio de los colegios particulares pagados en Chile. Entonces, tampoco es verdad que los liceos emblemáticos, por decirlo así, no sean capaces de generar estudiantes con capacidades para estar también a la altura de los estudiantes que forman parte de la élite en Chile. Pero Gonzalo, en la misma tercera de este fin de semana donde escribiste lo tuyo, venía una columna de Janio Cavallo que fue muy dura con respecto a los efectos que tuvo la reforma educacional que se llevó a cabo hace algunos años. Y hay más o menos consenso en que en que algo hay que hacer con los llamados emblemáticos en términos de volver a educar una élite. ¿Cuál es tu percepción al respecto? A ver, yo creo que hay dos cosas en tu pregunta que creo que es importante separar. Una es si uno puede adjudicarle a las reformas recientes, sobre todo a la ley de inclusión y al fin de la selección. El fin de la selección, que no hay que olvidar para que la gente que nos escucha lo entienda bien, que no se terminó completamente la selección en los liceos emblemáticos. Se permitió, de hecho, que una parte de esos estudiantes, el 30%, pudiera ser seleccionado a través de notas previas. De hecho, todavía no sale ninguna generación, por ejemplo, en la región metropolitana de los liceos emblemáticos, que sea una cohorte que haya vivido, por decirlo así, la ley de inclusión completamente. Entonces, claro, la gente a veces, de nuevo, con un poco, como conversábamos recién, un poquito con esta idea de usar políticamente los resultados de estas evaluaciones, dice esas reformas fueron un fracaso. Uno cuando mira las políticas educacionales, esto es bien importante, tiene que mirarlas en perspectiva larga, porque el proceso educativo es eso, es un proceso educativo. Entonces los jóvenes que hoy día dan la PAES ingresaron hace 14 años al sistema educativo en prekinder. Entonces, claro, uno dice, no, esta reforma es que la ley de inclusión, por ejemplo, en la metropolitana tiene 5 años, 6 años. Entonces, eso respecto de ese argumento de Ascanio Cavallo, que yo creo que es falaz sin perjuicio de que uno tiene que decir, y voy a tu pregunta sobre los emblemáticos, que efectivamente los liceos emblemáticos están enfrentando hace ya tiempo una crisis que es bien profunda, y que yo creo que es de sentido. Cuando uno habla con las personas que han estado cerca de esos proyectos educativos, que forman parte de esos proyectos educativos, yo diría que todos reconocen de que la crisis que viven de matrícula, también de resultados de aprendizaje, de convivencia, de violencia, ¿verdad? Es una crisis que partió mucho antes que las reformas recientes, ¿verdad? Que las reformas de los años 2016, que además, insisto, comenzaron a aplicarse en los emblemáticos recién en el 2020-2021. Entonces, esos colegios han venido viendo una crisis. Hay algunas personas que dicen, con las reformas recientes, con el fin de la selección, por ejemplo, parcialmente, eso también afectó más todavía a esos liceos. Entonces yo creo que efectivamente estos colegios vienen en una crisis que es importante y que creo yo que hay que atender. Segundo, respecto de esos emblemáticos, creo que hay que reconocer que el Estado, y cuando digo el Estado, digo tanto los gobiernos como también el municipio que ha estado a cargo de esto, no ha hecho todo lo necesario para poder sacarlos adelante, porque uno hoy día concentra mucho la atención de los emblemáticos en el tema de la selección.
como que si la discusión respecto a si un colegio es bueno o no, que es un poco lo que también uno ve en la columna de Cavallo y de mucha gente que ha escrito en estos días, que el único argumento como para contrapesar el tema de la excelencia o como para meterse en el tema de la excelencia es la selección. Es como si los colegios solamente fueran buenos y lograran esto fruto de a quienes atienden, digamos, y a quienes reciben, a quienes admiten. Yo creo que ese es un error. Y en los emblemáticos yo creo que efectivamente el tema de la selección, de haber tenido un cambio importante ahí, es algo que hay que revisar. Yo estoy de hecho ahora formo parte de una mesa técnica que designó el gobierno después de este acuerdo que logró con el Parlamento para revisar el sistema de admisión escolar. Parte de lo que estamos discutiendo ahí es qué hacer respecto a la admisión específica sobre los liceos llamados emblemáticos o los que tienen alta exigencia académica. Yo creo que eso hay que revisarlo efectivamente, pero también me parece súper miope pensar que la discusión de los emblemáticos es solo una discusión sobre si seleccionan o no seleccionan. Sobre todo por lo que yo estoy diciendo, la mitad de los estudiantes de ahí, ¿verdad?, que están en los mejores puntajes superan a los colegios particulares pagados, lo que demuestra también, porque también eso a veces se olvida, de que hay otros estudiantes que también se están beneficiando ahora cuando no hay selección de entrar a estos colegios, y que luego terminan accediendo también a la educación superior, que antes no tenían la posibilidad de acceder. Yo creo que los emblemáticos necesitan mucho apoyo. Los emblemáticos deberían ser el horizonte y todos los colegios públicos, todos los liceos públicos, el horizonte hacia donde nos queremos mover como país. Es cierto que eso se ha perdido. Creo que es un error pensar que se pierde solo por la selección, porque no es el tema de fondo, creo yo, pero sí requieren apoyos en infraestructura, en recursos. Han pasado cosas interesantes los emblemáticos en el último tiempo que se ven poco, pero uno se olvida que las crisis que teníamos de violencia no tienen nada que ver, por ejemplo, respecto a la magnitud y a la cantidad de esos episodios que estamos teniendo en el último tiempo. Y eso es un trabajo que han hecho las propias comunidades, el Nacional y varios emblemáticos pasando además a ser ya no monogenéricos, digamos. Entonces creo que en general hay que mirar esto en perspectiva. Yo creo que los emblemáticos tienen que ser un foco en la política educacional muy importante. El gobierno comprometió, de hecho, con el Congreso un plan especial para ello, pero creo que centrarse solamente en ellos, primero, porque hay en Chile 12.000 colegios, 3.500 colegios que participan de la PAE, o centrar solo la atención en la selección como que nos nubla, porque el tema de fondo no es ese. Al final la educación se mejora con buenas instituciones, con profesionales bien capacitados en los colegios, y de eso deberíamos estar hablando porque es el desafío que tiene Chile para cerrar la brecha entre efectivamente que sigue existiendo muy fuerte entre los colegios públicos, privados, entre los colegios que tienen más recursos y los que tienen menos. Estamos con Gonzalo Muñoz, sociólogo, magíster en sociología, investigador de la Facultad de Educación de la Diego Portales y miembro del Consejo Nacional de Educación. Me quedé pensando cuando hablabas de los liceos emblemáticos, Gonzalo, en lo que vimos también, no solo se ha hablado también mucho, siempre se habla del Instituto Nacional, pero lo que vimos el año pasado también con el INBA, por ejemplo. Uno piensa, ¿qué se puede hacer en un liceo que en su minuto también fue un internado, donde la situación es tan crítica como que hay alumnos que, o sea, se generó un incendio al interior del colegio, el tema de la convivencia también es complejo? ¿Qué más se puede hacer además de entregar recursos, lo que tú decías, como de apoyar a estos liceos emblemáticos más allá de lo que pasa con la selección? Bueno, yo creo que estamos en el país viviendo una situación difícil en materia de convivencia escolar en términos globales. No hablo de los casos de violencia extrema que tienen esta alta connotación, que yo creo que hay que separarlo, y que es un poco lo que tú describes, que ocurre en el INBA, que también hemos visto en otros emblemáticos, que también ocurre en otros liceos. Ese caso en Puente Alto, donde una familia se involucró. Sí. Que son casos en general excepcionales, pero que dan cuenta también de la complejidad del fenómeno de la violencia en un grupo de colegios. Yo creo que eso, primero hay que entender de que los episodios de alta connotación de violencia escolar deben ser tratados en su mérito. Digamos, cuando digo en su mérito, son muchos de ellos, la mayoría involucra delitos, digamos, que tienen que ser investigados, que tienen que ser procesados, que tienen que ser sancionados. De hecho, uno de los grandes problemas en Chile que tenemos, eso lo han dicho distintas autoridades del mundo de la educación local sobre todo, es que muchas de estas cuestiones no terminan en proceso de la justicia que lleguen a puerto, porque la justicia ha tenido incapacidad en general, tanto las policías como la fiscalía, de investigar, de poder identificar responsables, identificar a los adultos que están detrás, porque la verdad es que esas situaciones son financiadas, esos episodios tienen un conjunto de problemas. Entonces yo creo que hay que separar, y creo que hay una gran responsabilidad que no tiene que ver con el sistema escolar, y el sistema escolar lo que tiene que hacer es educar, es tener buenos reglamentos de convivencia, es comprometer a las familias, porque aquí hay un tema muy importante de cómo las familias se hacen parte de los procesos formativos de sus niños, niñas y jóvenes. Que no es solo ir a reclamar a los profesores, que eso se ha visto mucho, el profesorado lo ha comentado, como
padres que van a reclamar porque al hijo se le sancionó por, no sé, hacer alguna cosa en la sala de clases que está lo mismo. Es que yo creo que eso que está diciendo tú es parte importante, como yo creo, del problema y del desafío que tenemos en la educación chilena hoy día, claro. Que no es solo un tema como de... O sea, el profesorado lo dice, hoy en día ni siquiera son solamente los niños, los alumnos el tema a tratar, sino que las familias, los padres se han convertido en un factor importante. Y lo que sabemos en Chile, por ejemplo, con algunos estudios de opinión, es que las familias, cuando tú le preguntas qué tan importante es la educación para su propio desarrollo, pero sobre todo para el país y para las decisiones de política, qué tan importante es meterse en este tema, invertir recursos y todo, ha ido bajando en los últimos años. Eso es preocupante porque también se traduce muchas veces en el compromiso que tenemos con nuestro propio proceso educativo, nuestros hijos, hijas. Y eso es un llamado de atención importante porque al final el proceso educativo es efectivamente responsabilidad bien relevante de los establecimientos educacionales, que por ley tienen esa misión, pero necesitamos una sociedad también que vuelva a poner en el centro este tema. Es verdad que hoy día tenemos otras urgencias, que estamos muy preocupados de la situación económica, el costo de la vida, lo que pasa con las pensiones, lo que pasa con la seguridad, está bien, pero la verdad es que tenemos que entender de que mejorar la educación en términos profundos no es lo que nos dice solamente la PAES, ¿verdad? O lo que nos dice el resultado del CIMSE, sino mejorar el proceso educativo, tener estudiantes que efectivamente están motivados por aprender, que tienen una salud socioemocional, una situación socioemocional favorable y que además aprenden lo que tienen que aprender, ¿verdad? En nuestro país es como una cuestión esencial, además para revertir otro tipo de procesos y problemas que como sociedad tenemos. Entonces yo creo que hoy día esto no ha ocurrido, creo que a este gobierno en particular le ha costado poner en el centro el tema educacional, yo creo que hay que reconocerlo, siendo yo una persona afín al gobierno, la verdad es que veo que ha costado que esto esté con la prioridad, con los recursos que se requiere, y ojalá que ahora que tenemos un año de toda esta gente que está tan, pero yo también termino mi columna con eso diciendo el fin de semana, un poco tostado yo, pero diciendo si la gente está de verdad, si todos los que están escribiendo columnas en los diarios para criticar a los emblemáticos o para criticar al gobierno que sea respecto a la educación pública, que gasten esa misma energía ahora en ponerse las pilas en un año de elecciones para que efectivamente la educación pública sea una prioridad, porque esa misma gente cuando uno quiere ponerle recursos a la educación pública se opone en el Congreso, no quiere subir los presupuestos para la educación pública y ese es un problema. Entonces si de verdad nos importa la educación pública, que es la educación de todos los chilenos y chilenas y también de todos quienes viven en Chile, pucha, entonces pongamos el énfasis donde hay que ponerlo, en apoyar con recursos, con los mejores profesores ahí, con las mejores condiciones, y eso en Chile no ha pasado. En los últimos años el sistema político no se ha comprometido como debiera con la educación pública. Gonzalo, estamos en medio de la reforma tal vez más trascendente de los últimos años en materia educacional con la creación de los CESLEP, que se contamina Exacto. por el mal arranque que tuvo en Atacama y fundamentalmente porque es el debate ideológico partidista con respecto a esta reforma. Hay dudas en torno a si se va a seguir aplicando en los tiempos en que estaba programado. ¿Cómo ves ese proceso y las dificultades que ha tenido? Qué bueno que lo preguntas, Aldo, porque en general cuando yo decía se ve poco en perspectiva los datos de la educación pública y cuando se dice no, los liceos emblemáticos están en una crisis o los liceos públicos están en una crisis, se olvida nadie dice en ese debate que precisamente estamos partiendo, porque tiene 5 años, 6 años, una reforma que precisamente tiene por objetivo sacar a la educación pública de esa crisis, haciéndose cargo de uno de los grandes problemas de esa educación pública, que era que estuvieran los municipios, que sabíamos que era fuente de corrupción en muchos casos, fuente de poca prioridad, etcétera, y de mucha desigualdad, porque los municipios son muy desiguales. Entonces, claro, se está enfrentando esta reforma, llevamos 5 o 6 años, muchos actores también, alguna gente ya está diciendo, bueno, los resultados de los emblemáticos también, o de la educación pública, tiene que ver con los servicios locales. A mí me parece eso como irresponsable y yo diría casi como técnicamente muy frágil en el sentido de que yo insisto en este punto, las reformas requieren tiempo, las reformas educacionales, todo lo que sabemos en el mundo es que requieren consolidarse, requieren tiempo, requieren que las personas vayan efectivamente apropiándose de esos cambios, porque eso pasa con los cambios curriculares y también con un cambio tan importante como han sido los servicios locales de educación. Yo trato de destacar en mi columna y el fin de semana que si uno mira en perspectiva esto, en los lugares donde ya se está implementando, más allá de que efectivamente ha tenido muchos problemas, donde la gran imagen de eso que quedó desgraciadamente en muchas personas en nuestro país fue la crisis en Atacama, que tiene una entidad muy particular y que no representa para nada lo que es la educación pública. La verdad es que si uno mira distintos indicadores, ese proceso está siendo favorable, tiene movimiento positivo, eso es lo que yo trataba de decir. No podemos quedarnos solo con las cuestiones negativas. Por ejemplo, en materia de los efectos de la pandemia y lo que fue la vuelta a clase, los servicios locales volvieron antes que los municipios. Por ejemplo, en materia de asistencia a los colegios, no hay aprendizaje sin asistencia. Los servicios locales están avanzando más rápido que el resto del sistema. Por ejemplo, la revinculación, los estudiantes que se van
que abandonan el sistema por distintas razones, ¿verdad? Bueno, quienes mejor los están revinculando más rápidamente son los servicios locales. Entonces, claro, es verdad que en materia de aprendizaje todavía es muy temprano para evaluarlo, pero aún así la Agencia de Calidad sacó un estudio que muestra que van avanzando. Entonces, yo lo que creo es que es importante entender de que la crisis de la educación pública está teniendo hoy día un proceso que busca hacerse cargo. Yo creo que ese proceso no es suficiente. Hay que hacer otras cosas, hay que financiar mejor la educación pública, hay que priorizarla en serio, lo que decía hace un rato, el sistema político. Hay una ley en el Congreso que ha costado que vaya avanzando con la velocidad que necesita, que es para ajustar precisamente la ley de los servicios locales, para que tengan más herramientas, más flexibilidad para hacer una mejor pega, y ahí está, se prioriza poco por el mismo sistema político, las mismas personas que terminan escribiendo que la educación pública está en crisis, no la priorizan a la hora de tener que legislar o tener que hacer ciertas cuestiones para enfatizar los recursos. Entonces yo creo que ahí hay una gran tarea, pero yo al menos soy un ferviente impulsor del hecho de que esa reforma va a ayudar al país, que no es suficiente, pero que también tenemos que ir apoyándola, digamos, y para apoyarla todo el sistema, toda la sociedad, también los medios de comunicación, también el mundo privado que se ha involucrado hasta el momento bien parcialmente en ese cambio. O sea, si de verdad estamos comprometidos con la educación pública, también que todos ayuden a que salga adelante, y los servicios locales es el mejor espacio para hacer eso hoy día, porque además están mostrando que haber sacado la educación de los municipios no es automático el cambio que se va a producir, porque es muy difícil, pero está avanzando. Los colegios, ayer estuve en San Carlos trabajando con la gente de un servicio local allá que se llama Punilla Cordillera, que junta 5 comunas de ese territorio, y estábamos mirando un estudio que hicimos nosotros de la UDP, de mirar cómo la gente que está en ese servicio local, los directores, los profesores, los asistentes de la educación evalúan ese cambio, lo evalúan súper bien, en términos globales. Está avanzando ese proceso, lleva 1 año y medio ahí. Bueno, hay que tener también perspectiva para mirar las cuestiones en educación, porque la verdad es que toman tiempo los cambios, y toman tiempo porque evidentemente el ciclo educativo es un ciclo largo, los resultados se van viendo en el tiempo, porque es un proceso que al menos en el caso de la educación obligatoria toma 12 años, 14 si uno considera también el pre-kinder y el kinder en las escuelas y los jardines infantiles. Claro. Ahora, obviamente, en ese sentido yo creo que está la preocupación constante de que estos cambios, ojalá, aunque tú bien lo dices, es difícil que pasen muy rápido, se vayan manifestando pronto, porque objetivamente, si tenemos mejor educación, eventualmente deberíamos tener también mejores trabajadores, más profesionales, técnicos también, que es una parte importante donde también hay que poner el foco, y eso nos podría ayudar a futuro a solucionar muchos de los otros temas que tenemos también pendientes. O sea, tú lo que decías, claro, no se está poniendo el foco en educación, o la misma gente lo ha dejado de considerar una, comillas, prioridad. Eso también, obviamente, me imagino, dentro del mundo de quienes estudian la educación es preocupante. Es preocupante, y por eso que creo que hay que decirlo, hay que crear conciencia respecto de esto. Los gobiernos tienen que priorizarlo. Ahora viene un año importante donde vamos a volver a debatir cuáles son las prioridades de futuro. La educación tiene que estar en el centro. Ojalá que se haga con altura de miras, no solo con el uso político. Matei hace algunos días desgraciadamente dijo que iba a suspender el SAE, el sistema de admisión, cuando hay una parte importante de quienes forman parte de esa coalición que están en una misma mesa para discutir sobre cómo mejorarlo. Hay que hacerlo en serio, hay que hacerlo con altura de mira, y priorizando lo importante que es que todos los niños y niñas jóvenes en Chile accedan a una educación que les permita desarrollar todas sus potencialidades y formar parte de la sociedad. Y para eso yo creo que tenemos que hacer muchas más cosas que las que estamos haciendo hasta ahora. En una semana en que hemos conversado muchísimo de educación, Gonzalo Muñoz, uno de nuestros panelistas en País ADN, ha venido a plantearnos su posición con respecto a un debate que nos interesa a todos. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a usted, un gusto como siempre. Gracias, Gonzalo. Nos vemos bien. Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile de hoy.